Soy Ashley, diseñadora gráfica en Nueva York, y aún me estoy recuperando de los recientes acontecimientos que han trastocado mi vida. Hace apenas unos días, me enfrenté a mis padres en una acalorada discusión por la herencia de mi abuela. El ambiente estaba cargado de tensión, y sus palabras eran como puñales, pero me negué a ceder. Fue un momento decisivo, un punto de quiebre en un largo y prolongado drama familiar. De pequeña, viví en un barrio de clase media aparentemente normal en Seattle. Mis padres, Laura y Mark, siempre daban muestras de opulencia. Nuestra casa tenía un césped bien cuidado y el Mercedes de papá siempre estaba aparcado en un lugar destacado de la entrada. Mamá decía: «Tenemos que causar una buena impresión, Ashley. Se trata de nuestro estatus en la comunidad». Pero tras esa fachada brillante, las cosas distaban de ser perfectas. Los muebles de casa eran viejos y desgastados, y a menudo tenía que conformarme con ropa usada. Cada vez que pedía algo nuevo, como material de arte para mi pasión por el dibujo, suspiraban y me sermoneaban sobre la importancia de ahorrar dinero. Mientras tanto, papá llegaba a casa con palos de golf caros y mamá compraba bolsos de diseñador. A solo 30 minutos de casa estaba la acogedora cabaña de mi abuela, Helen. Era un lugar pequeño y modesto por fuera, pero por dentro era un remanso de calidez y amor. Todos los domingos, mamá me dejaba en casa de mi abuela de camino a su club de lectura. Mi abuela me recibía con los brazos abiertos. Sus abrazos olían a galletas recién horneadas. Su cabello gris siempre estaba recogido en un moño, y sus ojos verdes brillaban de bondad. Mi abuela fue curadora de arte, y enseguida reconoció mi talento para el arte. «Tienes un don, cariño», me decía mientras me ayudaba con mis bocetos. «No dejes que nadie te diga que el arte no es una actividad que merezca la pena». Pero mis padres lo veían de otra manera. «El arte es solo un pasatiempo, Ashley. Tienes que centrarte en algo práctico, como los negocios», me decía mamá con desdén cada vez que me recogía y veía mi última creación. A medida que fui creciendo, empecé a notar la tensión entre mis padres y mi abuela. Durante las vacaciones familiares, los oía discutir de dinero. Una Navidad, cuando tenía 14 años, oí a papá decir: «Mamá, no puedes quedarte con el dinero para ti sola, debería ser compartido entre la familia». Mi abuela respondió con firmeza: «Mark, la responsabilidad familiar no se trata solo de dinero. Yo tengo mis propios planes». Después de estas discusiones, mis padres la ignoraban, pero ella se volvió aún más protectora conmigo. Cuando llegó el momento de solicitar plaza en la universidad, me presionaron para que fuera a la escuela de negocios. Pero yo tenía la mirada puesta en la prestigiosa Escuela de Diseño de Rhode Island. Para mi alegría, me aceptaron con una beca parcial. Corrí a casa a contárselo a mis padres, esperando que se alegraran por mí, pero papá se burló. «Esa escuela de arte es una pérdida de tiempo y dinero. Ahorramos para que fueras a una universidad de verdad y sacaras un título práctico». Mamá añadió: «La beca no cubrirá mucho. Si vas, tendrás que arreglártela sola». Me rompió el corazón. Llamé a mi abuela y me invitó a cenar. Me dijo que tenía algunos ahorros y que me ayudaría con la matrícula del primer año. Con su apoyo, me mudé a Rhode Island. La vida en la universidad era dura. El costo de la vida era alto y los materiales de arte caros. Trabajé en 3 empleos solo para llegar a fin de mes. Mi abuela me llamaba todas las semanas, siempre preguntando por mis clases y proyectos, pero nunca por dinero. No quería preocuparla, así que mentí sobre lo bien que me iba. Una Navidad, al volver a casa, mis padres dudaban de mi capacidad para afrontar los gastos universitarios. Intentaron convencerme de que me cambiara a la escuela de negocios. Más tarde esa noche, los oí discutir con mi abuela sobre el dinero que me había dado. «La estás malcriando, mamá. Necesita aprender el mundo real», dijo papá. La abuela respondió con calma: «Estoy invirtiendo en su futuro. Su talento es demasiado valioso como para desperdiciarlo». En mi segundo año, el comité de becas me recortó la beca por problemas de presupuesto. Estaba devastada, pensando que tendría que dejar la universidad, pero justo antes de la fecha límite de pago de la matrícula, recibí una beca anónima que cubría la resta de mi matrícula. Sabía que era la abuela, pero ella simplemente dijo:
A veces las cosas buenas suceden cuando menos las esperas. Solo trabaja duro. Durante la universidad, en cada ocasión en que enfrenté dificultades económicas, aparecía una solución anónima. Era siempre demasiado perfecto para ser casualidad. Me gradué con honores, pero mis padres parecían más aliviados que orgullosos. Seguían pensando que había tomado una decisión equivocada. Después de graduarme, entrar en la escena del diseño neoyorquino fue todo un desafío. Me mudé a un pequeño apartamento en Queens con compañeros de piso y acepté proyectos independientes que apenas me alcanzaban para pagar las facturas. Las llamadas de mis padres se hicieron menos frecuentes, llenas de comentarios sobre mi bajo ingreso y sugerencias de que debería buscar un trabajo de verdad. Entonces, un día fatídico, recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba cuando dijo: «La abuela Helen tuvo un derrame cerebral. Está en el hospital». Reservé inmediatamente el primer vuelo a Seattle gastando todos mis ahorros. Cuando llegué al hospital, mis padres ya estaban allí hablando de asuntos prácticos con el médico. «Deberíamos empezar a buscar una residencia de ancianos», dijo papá, mirando su teléfono. Añadió mamá: «Tenemos que vender su casa para cubrir los gastos». Me quedé atónita. «¿No deberíamos esperar a ver si se recupera en casa?», protesté. Papá me miró como si fuera una ingenua. «La atención domiciliaria es demasiado cara, Ashley. Hay que vender la casa». Cuando por fin vi a la abuela, era una sombra de lo que era, pero cuando me vio me apretó la mano. Al recuperar fuerzas empezó a contarme historias sobre mi abuelo. «Tu abuelo creó una exitosa empresa tecnológica desde cero. La vendió por una fortuna antes de fallecer», dijo una noche. Me quedé atónita. Nunca había oído eso. A medida que la salud de la abuela empeoraba, empezó a pedirme que le trajera cosas de su casa, sobre todo sus diarios. «Cuídalos, cariño», dijo. Una noche, mientras le leía, me susurró: «La caja roja en mi armario, el compartimento secreto, ¿te acuerdas?». Unos días después, falleció en paz en mis brazos. El funeral fue una pesadilla. Mis padres ignoraron los deseos de la abuela de un servicio sencillo e invitaron a todos sus socios. Después del servicio dijeron que debíamos vaciar la casa inmediatamente. «De todas formas, no hay nada de valor ahí», dijo papá. Quería quedarme con algunos libros de arte y cuadros de la abuela, pero mamá dijo: «Legalmente todo nos pertenece». Cuando fuimos a la casa, descubrí que ya habían guardado la mayoría de las cosas de la abuela. Recordé lo que me dijo sobre la caja roja. La encontré en el compartimento secreto del armario justo antes de que llegara mamá. Mentí y dije que solo había encontrado ropa vieja. De vuelta en Nueva York, por fin abrí la caja roja. Dentro había fotografías y documentos antiguos y una tarjeta de visita de un abogado llamado Richard Thompson, de Manhattan. También había un sobre cerrado con mi nombre, pero antes de que pudiera abrirlo surgió una emergencia con un cliente. Unas semanas después, cuando estaba a punto de perder mi apartamento por problemas económicos, recibí una llamada de Richard Thompson. Dijo que llamaba por el patrimonio de mi abuela. Sospeché de inmediato, pensando que podría ser una estafa, pero me aseguró que se trataba de mi herencia. Fui a su oficina al día siguiente. Me dijo que mi abuela había creado un fideicomiso de $2 millones para mí, hacía 20 años. Me quedé alucinada. Me explicó que cuando mi abuelo vendió su empresa por unos $15 millones, el dinero se dividió en 3 fideicomisos, uno para mi padre, otro para los gastos de manutención de mi abuela y otro para mí. Papá había recibido su parte de $5 millones al cumplir 35 años. También me dio una carta de mi abuela. En la carta, explicaba que mis padres habían malgastado su herencia en artículos de lujo y seguían quejándose del dinero. Ella protegió mi fideicomiso de ellos porque creía en mi talento e integridad. El fideicomiso tenía condiciones. La mitad tenía que invertirse durante al menos 5 años y la otra era para educación, vivienda, atención médica y una fundación benéfica para las artes. Al salir del despacho de abogados, recibí un mensaje de mi madre diciendo que la venta de la casa se había cancelado y pidiéndome que llamara. Sabía que se pondrían furiosos cuando se enteraran de la herencia. Efectivamente, al día siguiente, mis padres aparecieron en mi apartamento. Estaban furiosos, diciendo que era injusto que yo me hubiera quedado con todo y ellos sin nada.
Les dije que ya habían recibido su herencia hacía años. Mi padre se puso colorado y dijo que ese dinero era para toda la familia. Mi madre me acusó de manipular a mi abuela para conseguir la herencia. Les enseñé la carta de mi abuela, que detallaba sus gastos irresponsables. Intentaron defenderse, diciendo que el mercado se había desplomado y que habían hecho malas inversiones, pero yo sabía la verdad. Mi madre entonces intentó jugar la carta emocional, diciendo que se acercaban a la jubilación con pocos ahorros y que el dinero podría ayudar a toda la familia. Me mantuve firme. Voy a cumplir los deseos de mi abuela. No se trata solo del dinero, se trata de honestidad y respeto, dije. Papá amenazó con impugnar el testamento, pero le recordé que el fideicomiso era legalmente férreo. La confrontación fue dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez me enfrenté a la manipulación y las mentiras de mis padres. Después de que se fueron, mi amiga Lily llamó para ver cómo estaba. Sus amables palabras me hicieron darme cuenta de que tenía un nuevo comienzo por delante. La batalla legal que siguió fue dura. Mis padres contrataron a un abogado y difundieron falsos rumores sobre mí en la familia. Estaba estresada y aislada, pero encontré consuelo en la arteterapia. Creé una serie de pinturas que expresaban mi dolor y mi ira. Una amiga de la abuela, la señora Harris, se presentó como testigo. Conocía a la abuela desde hace más de 50 años y podía testificar sobre las constantes peticiones de dinero de mis padres a la abuela. También me presentó a otros amigos de la abuela que compartían historias similares. Mi obra de arte llamó la atención de una pequeña galería de Brooklyn. El galerista, el señor López, quedó impresionado y quiso exhibir mi colección. La inauguración de la exposición estaba programada para coincidir con la fecha del juicio. Justo antes de la fecha del juicio, mis padres ofrecieron un acuerdo. Retirarían el caso si les daba el 25% de la herencia. Lo pensé, pero sabía que traicionaría los deseos de mi abuela. Decidí proceder con el juicio. La audiencia final fue decepcionante. Tras revisar todas las pruebas y escuchar a los testigos, el juez falló a mi favor. Mis padres se fueron, sin decir palabra. Después del juicio, fui a la inauguración de la galería. Mientras estaba entre la gente que admiraba mi arte, sentí una sensación de libertad. La batalla legal había terminado y por fin era libre de construir una vida a mi manera, tal como mi abuela había deseado. Un año después, presenté una segunda exposición en la galería titulada Herencia. La serie representó mi camino de sanación y crecimiento. Mi trabajo había ganado reconocimiento y había creado una fundación benéfica llamada El Legado de Helen para brindar educación artística a niños desfavorecidos. También conocí a un hombre maravilloso, Jake, en un evento artístico comunitario. Él comprendió mi trayectoria y me apoyó. En el aniversario del fallecimiento de mi abuela, reuní a mi familia elegida, amigos que me habían apoyado en las buenas y en las malas. Celebramos la vida de mi abuela y la verdadera herencia que me dejó. El coraje de ser fiel a mí misma y la sabiduría para construir una familia basada en el amor y